Desde un acantilado de 50 metros de altura se deja caer una piedra. A. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? B. ¿Con qué rapidez impacta en el suelo? C. ¿Qué distancia recorre en el último segundo de su caída? Bien, comenzamos haciendo un dibujo de la situación. Tenemos allí el acantilado que tiene una altura de 50 metros. La piedra se deja caer desde este punto. O sea que allí tenemos el tiempo cero y también tendremos velocidad inicial igual a cero, porque la piedra se libera desde el reposo, simplemente se deja caer. Nos pregunta el problema que cuánto tiempo tarda la piedra en llegar al suelo. Es decir, que cuando está aquí, justo antes de hacer impacto con el suelo, cuánto tiempo ha transcurrido. Vamos a llamar ese instante de tiempo como T sub c, o sea, tiempo de caída. La otra pregunta que nos hacen es con qué rapidez hace impacto la piedra con el suelo. Entonces, en este instante vamos a tener un vector velocidad dirigido hacia abajo que lo vamos a llamar velocidad final. Su módulo será la rapidez con que la piedra impacta en el suelo. La otra pregunta que nos hace el problema es encontrar la distancia que recorre en el último segundo de su caída. Es decir, que puede ser en este lugar cuando la piedra está cayendo, de aquí hasta que hace contacto con el suelo transcurre un segundo. Entonces, vamos a llamar este instante de tiempo como tiempo de caída, o sea, T sub c menos un segundo. Necesitamos encontrar esta distancia que recorre la piedra y podemos llamarla la altura h. Aquí vamos a señalarla. Bien, para trabajar este problema es recomendable elegir un marco de referencia. Como se trata de un movimiento vertical, el más conveniente es el eje Y. Entonces, vamos a trazar por aquí un eje Y de tal forma que su coordenada 0 coincida con el suelo y podamos trabajar siempre posiciones positivas en dicho marco de referencia. Bien, aquí lo tenemos. El eje Y con su marca 0 coincidiendo con el suelo. Ese eje Y nos va a determinar las posiciones de este movimiento vertical expresadas en metros. Como sabemos que la altura del acantilado es 50 metros, entonces aquí tenemos la marca 50. Y como hemos dicho, la distancia que recorre en el último segundo de su trayectoria para la piedra es h. Entonces aquí vamos a marcar la letra h como la coordenada que hay por encima de 0 y es la distancia que recorre la piedra en el último segundo. Con el marco de referencia ya establecido y con los datos del problema acá en el dibujo, ya podemos proceder a encontrar lo que son las ecuaciones cinemáticas para este movimiento vertical, que se trata del fenómeno de caída libre. Comenzamos entonces con la ecuación de posición, que será y igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial en y por el tiempo, más la posición inicial en y, que se llama y sub 0. Este es el modelo para la posición en y o la posición vertical de esta piedra en su movimiento de caída libre. Vamos a reemplazar aquí los datos que conocemos. Tendremos y igual a menos un medio por la gravedad que vamos a tomar como 9.8 metros por segundo cuadrado, esto por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial en y, o sea, la velocidad en el instante 0, que es 0, porque recordemos que la piedra parte del reposo, 0 por t, y esto más y sub 0, o sea, la posición inicial de la piedra en el instante 0.
que como observamos es 50. Entonces y sub 0 vale 50. Resolvemos aquí esta operación. Tendremos y igual a menos 1/2 por 9.8, que nos da menos 4.9 t cuadrado. 0 por t, esto nos da como resultado 0. Y nos queda más 50. Entonces de esta manera hemos encontrado la primera ecuación cinemática. Vamos a llamarla ecuación número 1 y corresponde a la posición en Y de la piedra en su movimiento de caída libre. Ahora vamos a determinar la ecuación cinemática para la velocidad, o sea, la que nos da la velocidad de la piedra en cualquier instante de su movimiento. El modelo dice así: velocidad en Y será igual a menos gravedad por tiempo más velocidad inicial en Y. Entonces, reemplazamos los datos que conocemos. Como dijimos, la gravedad la vamos a tomar como 9.8 metros por segundo cuadrado, eso por el tiempo, más la velocidad inicial en Y, o sea, 0. Y de esta manera tenemos que la velocidad en Y en cualquier instante será menos 9.8 t. Esta ecuación vamos a escribirla por acá. Entonces, de esa manera tenemos la expresión número 2 y así hemos conformado las ecuaciones cinemáticas para este movimiento, la que nos describen la posición y la velocidad de la piedra en cualquier instante. Con esta información ya podemos hacer las siguientes consideraciones. Decimos entonces que cuando el tiempo es igual al tiempo de caída, o sea, en este instante, tenemos que la posición en Y de la piedra es 0. Claro, porque es el momento en que la piedra hace contacto con el suelo. Como tenemos información de las letras Y y T, entonces utilizamos la expresión número 1. Vamos entonces a reemplazar allí los datos. Y vale 0. Esto es igual a menos 4.9 por el tiempo, que es tiempo de caída, y eso al cuadrado, más 50. De esta ecuación vamos a despejar el tiempo de caída. Entonces, ese término que está negativo lo pasamos al otro lado como positivo. Tendremos 4.9 por tiempo de caída al cuadrado igual a 50. De allí despejamos tiempo de caída al cuadrado. Entonces 4.9 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Nos queda 50 sobre 4.9. Resolviendo esta operación en calculadora, tenemos que tiempo de caída al cuadrado es igual a 10.20. Y para despejar el tiempo de caída, entonces tomamos la raíz cuadrada positiva de 10.20. Resolviendo esto en la calculadora, tenemos como resultado tiempo de caída igual a 3.19 segundos. De esta manera respondemos a la primera pregunta de este problema. Es la respuesta a la pregunta A. Vamos a escribir ese resultado acá en el dibujo. Tenemos tiempo de caída de la piedra igual a 3.19 segundos. Ahora vamos a mirar otra consideración del ejercicio. Decimos que cuando el tiempo es igual al tiempo de caída, que ya lo conocemos, 3.19 segundos, entonces en ese instante la velocidad en Y de la piedra será su velocidad final.
Entonces, como tenemos información de V sub y y tiempo, utilizamos la ecuación cinemática número 2. Reemplazamos entonces aquí los datos. Velocidad en y es velocidad final, igual a menos 9.8 por t, que es el tiempo de caída, o sea 3.19 segundos. Resolviendo esta operación, tenemos como resultado menos 31.26 y las unidades son metros por segundo, por tratarse de una velocidad. El signo negativo de este resultado nos confirma el hecho de que se trata de un vector dirigido hacia abajo, o sea, el vector velocidad final de la piedra. Y su módulo, que es lo que nos está preguntando el ejercicio, es 31.26 metros por segundo. Será entonces la rapidez con que la piedra impacta en el suelo. Para responder a la pregunta C, es decir, qué distancia recorre la piedra en el último segundo de su caída, entonces ya podemos establecer cuál es el valor de este instante de tiempo. Dijimos que es el tiempo de caída menos un segundo, o sea, 3.19 menos 1. Esto nos da como resultado 2.19 segundos. Entonces, con esta información, vamos a la siguiente consideración. Decimos cuando el tiempo es igual a 2.19 segundos, tenemos que la posición de la piedra es y igual a h, o sea, la altura que tiene sobre el suelo en ese momento. Como tenemos información de las variables y y t, entonces utilizamos la ecuación número 1. Tenemos y, que es h, igual a menos 4.9 por el tiempo al cuadrado, pero el tiempo es 2.19, esto al cuadrado, y todo eso más 50. Resolviendo esta operación en calculadora, es decir, menos 4.9 por 2.19 al cuadrado, tenemos como resultado menos 23.50, y esto sumado con 50. Finalmente, hacemos esta operación y encontramos el valor de h, que es 26.50 metros. Así encontramos la respuesta a la pregunta C del problema. Es la distancia que recorre la piedra en el último segundo de su trayectoria. Bien, de esta manera hemos terminado. Tenemos el tiempo de caída de la piedra, su rapidez cuando hace impacto con el suelo y la distancia que recorre en el último segundo de su caída.